Bien, chicos, vamos a continuar. Acá. Habíamos terminado, a ver. Ya habíamos terminado el ejemplo 9 y entramos a los ejercicios, ¿ya? A ver, ejercicio 8 nos dice, una máquina troqueladora tarda 72 segundos como mínimo en hacer los huecos de una plancha metálica uno por vez, como muestra la figura 1. Si vemos la figura 1, tenemos acá 9 huecos, ¿sí? O sea, los sucesos son estos, los huecos que hace, ¿ya? El número de sucesos, ¿ya? Es 9. Tarda 72 segundos, tarda. Ese es el tiempo T. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en la fórmula sabemos número de sucesos, recordando, número de sucesos es igual al tiempo total entre tiempo entre cada suceso más 1. ¿Qué nos está faltando? El tiempo entre cada suceso. ¿Ya? Ese es para la figura 1. Dice, si los huecos de la figura 2 están a igual distancia que en la figura 1 y la plancha metálica en la figura 2 es de iguales características que el de la figura 1, o sea, el mismo material, ¿ya? No va a tener mayor dificultad. ¿Cuántos segundos como mínimo empleará la máquina troqueladora en hacer todos los huecos uno por uno en la figura 2? A ver, contamos en la figura 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, para la figura 2, el número de sucesos es 19. ¿Ya? Nos están pidiendo el tiempo que emplea el tiempo total, no sé. ¿Está bien? Eso no sabemos. Y como te dicen, ya, que la distancia de un hueco a otro es la misma, ¿no? Que en la figura 1, y también las características que tiene el material de la figura 2 es la misma, entonces quiere decir que el tiempo que se tomará entre, ¿no? Para hacer un hueco a otro hueco va a ser el mismo, lo que hallemos acá en la primera. ¿Ya, chicos? Entonces ya sabemos lo que vamos a hacer. Primero vamos a ir el tiempo entre cada que se toma esta máquina para hacer un hueco al otro hueco, ¿ya? Como no lo conocemos, le llamamos T, tiempo que se demora la máquina, ¿no? Troqueladora en hacer 2 huecos consecutivos. Sabemos que el tiempo total es 72 y el número de sucesos es 9, ¿ya? Ahí está. En la figura 1, 9 huecos. 9 es igual a 72 entre T más 1. Vas a restar acá 8, 72 entre 8 es 9. Ya sabemos el tiempo entre un hueco a otro, entre 2 huecos consecutivos, ¿ya? Acá está, 9 segundos. En la misma máquina. Y va a hacer los huecos en una plancha con las mismas características. Entonces vamos a la plancha 2, que me están pidiendo el tiempo que se va a tomar, el T. No sabemos cuánto se va a demorar en hacer esos 19 huecos, ¿ya? Entonces, pero sí sabemos el tiempo entre cada hueco, 9. Ahí está. 19 huecos es igual a T entre 9 más 1. 162 segundos, ¿ya? Ahí está. Es la misma máquina, chicos, por eso que considero que sigue siendo 9 segundos el tiempo para hacer de un hueco a otro, ¿ya? Entre 2 huecos consecutivos. A ver, Johan, Juan, perfecto, chicos, muy bien, la A. Muy bien, Johan, muy bien, Juan Pablo, ¿ya? Vamos a la 9. Dice, el campanario de una iglesia indica las horas con igual número de campanadas. Esa es una condición, ¿ya? La hora igual al número de campanadas. Si para indicar las 3 horas tarda 8 segundos, o sea, si te dice que son las 3 horas, entonces como este campanario tiene la característica que da la hora con el mismo número de campanadas y que da 3 campanadas. O sea, para marcar las 3 horas tarda 8 segundos. Quiere decir que el tiempo que se demora es 8 segundos. ¿Ven? Entonces tenemos sucesos, tiempo que se demora el total y nos faltaría tiempo entre cada campanada. ¿Cuántas horas habrá transcurrido desde ahora el tiempo total, ¿no? En el instante en que empleó 16 segundos para indicar una
cierta hora. Recuerden que este reloj, este campanario se relaciona la hora marcada con el número de campanadas, ¿ya? Entonces vamos sacando acá la información. No sabemos cuál es el tiempo primero entre campanada a campanada. Este es lo que te dicen, ¿no? Horas igual a campanadas. Por eso les decía, si son las 3 horas, 3 campanadas, ¿no? Ahí está, ¿ve? Sucesos, sucesos. Tiempo total, no conozco esto, más 1, ¿no? Borramos. Pasa a restar 2, 8 entre 2, 4. Ya, ese es el tiempo que se demora entre campanada y campanada. Estamos hablando del mismo campanario. Entonces, ¿cuántas horas habrá transcurrido desde el instante en que empleó 16 segundos para indicar una cierta hora hasta el instante en que utilizó 28 segundos para indicar la hora correspondiente? Son dos momentos diferentes y tenemos que ver el tiempo que transcurrió de uno a otro, ¿ya? Hallemos el primero, cuando empleó 16 segundos. Si sabemos que el tiempo entre campanada y campanada es 4 y el tiempo que se demoró es 16, o sea, tengo que T es 16, T es 4, entonces podemos hallar el número de sucesos, que en este caso es el número de campanada. Tiempo total entre 4 más 1. ¿Ya? Ahí está. 5 campanadas, pero recuerden que si da 5 campanadas, quiere decir que son las 5 horas. ¿Ya? En este instante, ya. ¿Hasta qué instante? Que utilizó 28 segundos, o sea que el tiempo utilizado, el T mayúscula es 28. Recuerden que es el mismo campanario y el T minúscula es 4. Entonces, quiero saber cuántas campanadas dio. 28 entre 4 más 1. ¿Ya? Ahí está. 8 campanadas. Pero esas 8 campanadas te indica que son las 8 horas. ¿Está bien? Recuerden esto, ¿ya? ¿Por qué pone el número de horas si es suceso? Porque es igual, porque es el número de campanadas. Es la condición que te dieron al inicio. Número de campanadas. Número de campanadas. Si da 8 campanadas, son las 8 de la mañana. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? De las 5 horas hasta las 8 horas, estamos hablando de 3 horas. ¿Ya? Seguimos. Diez. Dice, Rosa María tiene los niveles altos de glucosa. Por ello hizo una consulta médica virtual. El médico le recetó 3 tabletas de cierto medicamento cada 8 horas durante 2 semanas. Luego de una semana, Rosa María vuelve a hacer la consulta médica y el médico, al observar la mejoría, le recomendó tomar 2 tabletas cada 12 horas, ¿ya? Y miren, durante 2 semanas, ¿pero qué ocurrió? Una semana. Cumplió el tratamiento por una semana, ¿ya? O sea, acá tomó. Y luego va a la consulta y le dice, ahora vas a tomar 2 pastillas cada 12 horas. Porque primero eran 3 pastillas o 3 tabletas cada 8. Cada 8. Y ahora, a partir de la siguiente semana, es cada 12, cada 12. Y ya no 3, porque hasta acá tomó 3. En adelante, o sea, la otra semana más de tratamiento, porque son 2 semanas. Dice que cumplió las 2 semanas. Es 2, 2 y así, hasta cumplir las 2 semanas. ¿Sí? ¿Cuántas tabletas tomó en total? Bien. Ustedes saben que si el tiempo entre toma y toma está en horas, el tiempo que debe durar el tratamiento debe estar en horas. ¿Está bien, chicos? Una semana no voy a poner 1. Tenemos que trabajar, ¿ya? Con horas. Entonces, en una semana, ¿sí? Por día son 24. 24, ¿está bien? Por 7, sería 168 horas, ¿sí? ¿Está bien? En una semana, 7 por 24. Ahí está. Estuvo tomando entonces, ¿ya? Hasta acá. ¿Cuántas? Fórmula, ¿ya? Estoy tomando aquí nada más, chicos, ¿ya? 168, la primera semana. Número de pastillas o de tableta.
168 entre 8 más 1. Ese es el esqueleto por 3, ¿ya? Y ahora me falta la otra semana. Acá, puntito, puntito. Vamos a ponerla hasta acá. Recuerden que aquí ya también hay 168 horas con las 2 semanas, pero resulta que acá al inicio él tomó 3 para esta semana, fue la última toma de la primera semana, ¿ya? O sea que para la primera semana no, para la segunda semana no hubo esta toma, ya fue ocupado este momento. Entonces él estaría tomando a partir de acá, no 168, sino quítenle 12. Sería 156 horas. ¿Está bien? Desde el inicio hasta el final. Entonces, acá sería número de pastillas igual 150. Ay, me falta espacio para multiplicarlo por la dosis. Yo siempre digo así, el esqueletito. 156 entre 12 más 1 por, ¿cuánto? ¿Cuánto es la dosis? Por 2. Y lo que voy a hacer es sumar estas dos cantidades. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, ahí, a ver, vamos a calcular. Voy a borrar, ¿ya? Para hacer los cálculos. Debe tomar 3 tabletas cada 8 horas. ¿No? Una semana, miren, acá 7 por 24, yo lo multipliqué, 7 por 24, 168. ¿Está bien? Es lo mismo. Entre 8 más 1, ¿sí? 66 pastillas. Y ya saben por qué ahora ya no voy a trabajar con 168, porque si no acá habría un problema. Si ustedes trabajan con 168 para la segunda, darías a entender que aquí, en este mismo instante, tomó 2 pastillas. Y no, ahí tomó, fue al médico y le dijo cada 12, entonces cuenta, de aquí hasta acá 12. Aquí no tomó, por eso que solamente 156 horas, ¿ya? Ya saben por qué 156 y no 168. No hay esa primera toma de la segunda semana. Son solo 156. Voy a borrar ahora sí. Lo dejé para que lo puedan ver. Formulita, 28. La suma nada más. Porque si ustedes hacen, miren, si agarran y aquí ponen 168, imagina que va a salir 31 y va a salir una cantidad que no es la verdadera cantidad que ha tomado Rosa María. ¿Ya? Seguimos. Vamos a la 11. Dice, para el tratamiento de una enfermedad que padece Sandrita, su médico le recomendó tomar 3 pastillas del tipo A cada 7 horas. ¿Ya? O sea, del tipo A, 3, este es el esqueleto, cada 7 horas, ¿ya? Y del tipo B, 2 cada 5 horas. Si empezó tomando ambas pastillas, ¿no? Ambos tipos de pastillas juntas, ¿no? Y en total tomó 39 pastillas. Entonces yo les dije, en este caso, no sabemos cuánto, si terminó todo. Sé que empezó juntas, pero no sabemos si las terminó juntas. Entonces, trabajamos con el mismo T. Y la suma de estas dos cantidades debe ser igual a 39. ¿Ya? Vamos a ver qué nos sale acá. Tipo A, tipo B. Ahí está. 39 debe ser igual. 3 pastillas cada 7 horas, ¿no? Del tipo A. Y la otra 2 pastillas cada 5 horas del tipo B. Y miren, al resolver, el tiempo de tratamiento me ha salido en decimales. ¿Se acuerdan lo que le mencioné? Cuando el tiempo, que nosotros consideramos que es el mismo, nos sale en decimales o nos sale un entero que no es divisible por ninguno de los dos tiempos de cada dosis, ¿qué podemos decir? Bueno, en este caso de las 2 pastillas, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué información nos da ese resultado? Que cada pastilla se termina su consumo en horas diferentes. Claro, Juan Pablo, no lo terminó juntos. Las pastillas la ha terminado en tiempos diferentes, ¿sí?
Y les dije, generalmente, ¿no? Salvo el ejemplo que vimos que teníamos que analizar para que nos salga la cantidad, ¿no? Yo les dije, generalmente, cuando te sale un número así, ¿ya? Ustedes trabajen con los números más cercanos a ellos, que son múltiplos de, o en este caso, de 7 y de 5. Por ejemplo, 41, 40. 40 que viene a ser múltiplo de 5, ¿verdad? Y acá 42 que viene a ser múltiplo de 7. ¿Está bien? ¿Ya? Y podemos reemplazar, ¿ya? Podemos reemplazar, porque eso es lo primero que se hace, los más cercanos. Si no se cumple, quiere decir que primero terminó hace bastantes horas, ¿no? Terminó uno y después pasó bastantes horas y terminó el otro. Pero generalmente es así. Ahora, el de 5. El de 5 son 2 pastillas, ¿no? Es la dosis, 2 pastillas. Entonces, si fuera 40, sería 40 entre 5, ¿no? 40 entre 5 más 1 por 2. ¿Está bien? Sería 18, ¿ya? El otro, el que se toma cada 7, Entonces sería 3, 42 entre 7 más 1. 6 más 1, 7, 21. La suma me da 39. Salió, ¿verdad? Ya, pero ¿cuánto duró el tratamiento? ¿Cuál sería la respuesta? ¿40 o 42 horas? 42. 42, porque siempre se toma el último. El tiempo que dure el tratamiento es hasta la última pastilla en tomar. ¿Ya, chicos? La última, 42. Ya, muy bien. Acá sí nos salió rápido, ¿no? En el otro, en el ejemplo, sí teníamos que analizar. No nos salía, porque si yo decía el más cercano era 120 y 128, nos pasábamos de número. Quiere decir que, ¿no? En ese caso teníamos que retroceder. Ya, ya saben, una técnica es esa, ¿ya? 40, lo más cercano, 40, 42, este es múltiplo de 5, este es múltiplo de 7. ¿Ya? Así. Y se cumplió. Porque si no se cumpliera, entonces tendríamos que retroceder acá y avanzar más, ¿no? Retroceder de repente y mantener esto, si sale, ¿no? Pero acá sí, sí se cumplió. Ahí están las 39 pastillas. ¿Sí? Bien, chicos, ahora ya que vamos a hacer el último tema, ruedas, poleas y engranajes. Ya, vamos a avanzar. Ya. Dice, estudiaremos problemas sobre transmisión de movimiento que existe entre ruedas, poleas y engranajes sin considerar la fuerza que la produce. El movimiento de la rueda, polea y engranaje es transmitido a otro y este a su vez a un tercero y así sucesivamente, siempre que estén conectadas o, perdón, en contactos o conectadas entre sí. ¿Ya? Mire, los tipos, ¿ya? Transmisión por engranaje, transmisión por correa o cadena y transmisión por eje común. Engranaje, bueno, no me sale muy bien, pero le llaman engranajes así, ¿no? Cuando tienen esos dientecitos. De repente alguna vez han desarmado de repente un reloj de cuerda que por dentro se ve así como tuerquitas, ¿ya? Y acá pues están conectados, ¿no? Uno más chiquito, uno más grande así. Así que si este se mueve así, ¿no? Este lo mueve así. ¿Qué está haciendo? Está transmitiendo movimiento, ¿ya? Por correa o cadena. Bueno, eso también así, ¿no? Uno mueve, si están por una correa, una cadena, una faja, ¿no? Le transmite movimiento al otro. Puede ser que también esté cruzadito, ¿ya? ¿Sí? Así como ven, ¿ya? Y transmisión por eje común, cuando tenemos ya dos ruedas ¿no? o poleas unidas por un eje común, un punto acá fijo, ¿no? También mueve hacia acá, el otro también se mueve, ¿sí? O unidos también así, ¿no? Es otra también por un eje común, ¿sí? Pero vamos a ver qué relación cumple. Sé que están transmitiéndose movimiento, pero ¿qué cumple? ¿Qué propiedades cumple? Ya tenemos acá. A ver, ese es unido por una, ¿no? Correa.
una faja, una cuerda, una cadena. Considerando que esta es la rueda A y la B, radio, radio, ¿sí? Si ustedes tienen dos ruedas, una más grande que la otra, y al mismo tiempo empiezas a moverlos, ¿quién da más vuelta, la grande o la pequeña? Juntas, juntas, al mismo tiempo. Una rueda pequeña o una grande, ¿quién da más vueltas? En el mismo tiempo. La más ¿Qué pequeña. dice? Claro, la más pequeña va a dar más vueltas, ¿ya? Es decir, si tú tienes una rueda, mientras más pequeña, más vueltas, ¿sí? Ahora, el tamaño, cuando yo digo pequeña, el tamaño, ¿de quién puede depender? Del radio. Si el radio es menor, quiere decir que es más pequeña. Y si el radio es menor, da más vuelta, miren. Menor tamaño, más vueltas. Dos magnitudes, ¿sí? Pero si uno es menos, el otro más. ¿Cómo se le llama a esta relación? Son magnitudes inversamente proporcionales. A menos, más. ¿Sí? Porque directamente es que si es pequeña, menos vueltas, ¿no? Pero no, acá no. Si es menos, el tamaño es menor, más vueltas. Y cuando dos magnitudes son ya inversamente proporcionales, se multiplican. Y ahí están unidos, en este caso, por una faja, una cadena, una correa, transmitiéndose movimiento, se cumple lo siguiente. ¿Ya? A ver, acá también pasa lo mismo. Acá con engranaje, ¿ya? En estos tres casos se va a cumplir que el número de vueltas por el radio es igual, de A es igual al número de vueltas por el radio de B. ¿Está bien? Ahí está, miren. Porque el número de vueltas con el radio son inversamente proporcionales. Se multiplican. Ya, chicos, apréndanse eso, esta relación. Miren las gráficas, ¿ya? Solo se cumplen estas tres situaciones. Ahora, según la teoría decía, mientras esté, ¿no? Transmitiéndose movimiento. Yo le he puesto con dos, pero puede ser... Ahí parece que tuvieran... Ya, acá es un punto de tangencia nomás, ya, chicos, un punto. Si tú tienes la rueda 1, 2, 3, 4, 5, así. Y están transmitiéndose, mira, es como esta situación. Tú puedes relacionar el número de vueltas, ¿ya? De ¿ya? De 1, con su radio de 1, con vueltas de 5, con radio de 5. O sea que estos son iguales. Puedes relacionar con cualquiera porque están transmitiéndose movimiento, el primero con el tercero, el segundo con el cuarto, así, ¿ya? Así que solamente se pone 2, pero en realidad si está formando un sistema, ¿ya? Entonces puede considerarse el primero con cualquiera o el segundo con cualquiera. Siempre que cumpla con alguno de esas tres situaciones. ¿Qué más? Estoy relacionándolo con el radio, pero el radio me dice el tamaño. Ahora, si hablamos de dientes, ¿ya? Acá no le he puesto dientes, pero es engranaje, dientecitos, esas muelitas. Entonces, si hay más dientes, quiere decir que es más grande. Entonces, podemos relacionar el número de dientes con el tamaño. Entonces, en vez de hablar de radio, podemos hablar de dientes. Entonces, cambiamos nada más, porque cierto que el radio, según el radio, me daba el tamaño. El número de dientes también me da el tamaño. Cambiamos así, chicos. También funciona esta relación en cualquiera de los tres casos, ¿ya? También se relaciona con el ángulo por radio, ¿ya? Y eso también se utiliza cuando tenemos acá una polea, miren. ¿Se acuerdan ustedes del yo-yo? Un yo-yo, ¿sí? Así su pitita se envuelve, ¿no? Miren, si ustedes hacen que suba, ¿ya? Subir una longitud L, ¿ya? L, ¿ya? ¿Está bien? O sea, ahora se queda por acá. Quiere decir que la cuerda, ya yo lo estoy poniendo aquí con ¿no? Así, espérense. Acá no se está viendo muy bien. Vamos a hacerlo chiquito así, ¿ya? Para que se vea. Ya, y ahora está acá. Así. Subió L. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué pasó? Esa cantidad o esa longitud L que aquí sube, ya que acá sube, es la misma que se va a envolver acá.
¿Por qué subió L? Porque acá tú envolviste L. Y esto es como una longitud de arco. ¿Sí? Nosotros ya hemos visto esto. ¿Ya? En longitud de arco, ¿se acuerdan a qué es igual? Ángulo por radio. ¿Sí? LOR, ángulo por radio. Miren acá, ángulo por radio, ángulo por radio. ¿Ya? Entonces, si por acá, miren, estuviera otro sistema, así, tú sabes que este es L, ¿se movió cuánto? Ángulo por radio. ¿Ya? Si se mueve así, esto lo mueve así. ¿Y este cuánto se mueve? El de acá. Acá también se va a mover así. Claro que no es el mismo ángulo, ¿no? No es el mismo ángulo, llámale beta. No es su mismo radio, llámale un R así. Entonces esto va a ser también al ángulo del otro por su radio. ¿Por qué? Porque está aquí, ¿ya? Están transmitiéndose movimiento, ¿ya? Esa es la relación del ángulo con radio. Pero así como acá, radio, radio, cambiamos por dientes, también funciona cambiándolo por dientes, ¿ya? Es que depende de lo que tengan, pues también en los datos, ¿ya? ¿Qué más? El número de vueltas. Si ustedes saben cuál es el ángulo que ha girado una de las ruedas, si lo dividen ese ángulo entre 2pi, ¿ya? Te va a dar el número de vueltas. Pero ese ángulo tiene que estar en radianes, ¿sí? Ahora me dice, profesora, y si me dicen que una rueda giró 90 grados, ¿lo tengo que cambiar a radianes? No, no hay problema. Simplemente, ya, si no estuviera en radianes, estuviera en grados, se divide en 360, ¿ya? Si estuviera en grados. 360, no hay problema. ¿Sí? Y bueno, y este es el otro caso, unidos por un eje fijo. Transmisión, ¿no? Aquí no ocurre ninguno de los de acá arriba. ¿Saben qué va a pasar acá, chicos? Al estar unidos por un eje común, ¿ya? Sucede que si A da 20 vueltas, B también da 20 vueltas. No tienes que multiplicarlo por el radio, ¿no? Ya es la misma. Si gira 30 grados, el otro también gira 30 grados. Ahí está. Vamos a ponerlo hasta... Ya, ahí está. Y otro acá es el recorrido, ¿ya? Acá lo estoy poniendo lineal. Mira, el recorrido que recorre el centro, acá, SL es igual a recorrido, ¿ya? Este recorrido es igual a 2pi por radio por el número de vueltas, ¿ya? Pero una cosa, chicos, si fuera así vertical, ¿ya? Como hice hace rato en la polea, así, ¿ya? Este L es el mismo. Tú puedes relacionarlo acá, y bueno, acá es horizontal, ¿no? 2pi por radio, pero se puede relacionar SL también por ángulo por radio, así. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Porque tú dices, ¿qué? ¿Cómo es esto? Ay, perdón, por radio, no por A. Me confundí, ya. Ángulo de A por radio de A. Ahí está, vamos a ponerlo así. Son lo mismo, claro. Mira, tú lo igualas. 2pi, ya, de esta forma. Se va radio. Miren, se va radio. Ay, perdón, ¿qué pasó? Y ahora sí. Se va radio, se va radio. ¿Y qué tenemos? Número de vueltas de A es igual al ángulo de A entre 2pi. Esto. ¿Ven? Pues le decía que era lo mismo. Aquí es igual el ángulo. El ángulo es número de vueltas por 2pi. Número de vueltas por 2pi. ¿Ya, chicos? O sea que en algún momento pueden ustedes relacionar, si desean, que esto, ¿no? El ángulo por el radio. ¿Sí? Dependiendo los datos que tengas. Seguimos. Ya, acá vamos a ver ejemplo. Dice, en el sistema mostrado, los radios de las poleas MNP, Q y R, ¿ya? Son 4, 6, 3, 6 y 2 centímetros respectivamente. Si el bloque sombreado sube una longitud de 8pi centímetros en el sentido indicado, o sea, hacia arriba, ¿cuántas vueltas dará la polea Q?
Ahora, Q con M no están en relación, ¿ah? Mira, quien tienen acá transmitiéndose movimiento es primero M con N, ¿ya? ¿Se acuerdan? Mira, retrocedemos. Estamos acá. Cualquiera de estos se cumple, ¿ya? Y luego, como está unido N con P por un eje fijo, el número de vuelta, el ángulo que es de giro es el mismo. Y recién de ahí P se conecta con R, ¿ya? Y después R con Q por un eje fijo. ¿Está bien? Entonces vamos a sacar acá los datos. A ver, las poleas MNPQR, ¿sí? Radio, 46362 centímetros, ¿sí? Te dice que el bloque sube 8 pi, ¿ya? ¿Está bien? El ángulo, no sé, teta, porque ustedes saben que lo que sube el 8 pi es ángulo por radio, ¿ya? Lo que hemos visto en la fórmula anterior. ¿Se acuerdan lo que les dije? L, ¿cuánto sube? Ángulo por radio, el LOR. Y eso es lo que se envuelve, es bueno, la faja, la cuerda que se va a envolver en la ruedita acá, M, ¿ya? Entonces tenemos acá 8 pi, ¿ya? Es ángulo por el radio de M. ¿Cuánto es el radio de M? 4. Entonces, miren, el ángulo que ha girado M es 2 pi. Y ustedes saben que si gira 2 pi es una vuelta. Si yo quiero saber cuál es la vuelta de M, ¿qué habíamos visto? Para saber cuántas vueltas dio, sabiendo el ángulo de giro, era el ángulo de giro entre 2 pi. 2 pi entre 2 pi sería una vuelta, ¿ya? M ha dado una vuelta entera. Ahora, ya sé que M dio una vuelta y tengo su radio. Entonces puedo relacionar a M con M. Vueltas con radio, ¿sí? Vueltas de M por su radio es igual a las vueltas de N por su radio. Ahí está. Vueltas de M es 1 por su radio 4, igual a las vueltas de N, que no sé cuánto es, por su radio, 6. ¿Sí? Entonces, vuelta sería, bueno, simplificando 2/3. Pero como está unido por un eje fijo con P, entonces P también ha dado el mismo número de vueltas. Y P se relaciona con R. Vueltas de P por su radio de P es igual a las vueltas de R por el radio de R. ¿Ya? Seguimos. Ahí está. Reemplazamos. 2/3 por 3 es igual al número de vueltas de R por 2. Y aquí me sale que R, ya simplificando, dio una vuelta. Pero como está unido por un eje fijo con Q, quiere decir que dan la misma cantidad de vueltas. Q ha dado una vuelta. ¿Ya? ¿Está bien? Ese es el ejemplo 10. Te hagan captura, chicos. Cualquier cosa, consulten ahí en el chat. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Seguimos? Otro ejemplo. ¿Ya? Dice, en la figura se muestra una bicicleta cuyos radios, ¿ya?, de las ruedas están en relación de 5 a 2. Bueno, ya sabemos que el más grande es como 5K y el pequeño es como 2K, ¿no? Por el tamaño. Al hacer cierto recorrido, la rueda mayor dio 18 vueltas menos que la rueda menor. Cuando da el recorrido, chicos, en una bicicleta, recuerden, si L es el recorrido, ¿ya? L es el recorrido de la rueda que va adelante, ¿ya? Recuerden que el pequeñito también da lo mismo, hace el mismo recorrido. Pasa en carros, ¿ya? En vehículos, en bicicleta, ¿sí? Las ruedas. La de adelante dio, digamos, ¿no? La de adelante recorrió, no sé, 2 kilómetros. La de atrás también recorrió lo mismo. ¿Ya, chicos? ¿Ya? No es diferente, es lo mismo. ¿Ya? Y acá se utiliza bastante la fórmula de recorrido. 2pi por radio de A por el número de vueltas de A. ¿Ya? ¿Está bien? Y bueno, y si tú lo quieres relacionar con el ángulo de A por el, ¿no? Por el radio de A, lo que habíamos visto en la teoría. Saquemos acá primero la información de la relación del tamaño ¿no? de los radios de las ruedas, de 5 a 2. 5K, 2K, ¿ya? Ahora, el recorrido, no sé, puedo decirle que el recorrido es L, ¿ya? Y ahora, vueltas, porque acá dice, la rueda mayor dio 18 vueltas menos que la rueda menor.
O sea, las vueltas, cuántas vueltas dio la menor, cuántas vueltas dio la mayor, no sé, pero la diferencia de ellas es 18. Entonces, como no sé, vamos a llamarle acá n al número de vueltas dadas y L a la longitud recorrida. ¿Está bien? Y utilizamos esto. ¿Y de dónde salió esto? Recuerden, la longitud es 2pi por radio por el número de vueltas, ¿no? Si digo de A, de A. Entonces, ¿a qué es igual el número de vueltas de A? A L entre, pasa a dividir 2pi por el radio de A. Este es un ejemplo para un radio A, le estoy llamando así, ¿ya? Ahí está. De ahí sale, chicos, esto, ¿sí? Y ahora, como son dos ruedas, número de vueltas del menor, el menor da más vueltas. Eso ya lo hemos visto, ¿no? El más pequeñito da más vueltas. Entonces, el menor menos el mayor va a ser igual a 18, ¿ya? O el menor es igual al 18 más el mayor, o el menor menos 18 es igual al mayor, como querramos. Sacamos ahí varias ecuaciones. El menor, que es el que da más vueltas, le quitas 18, va a dar el mismo vueltas que el mayor, ¿sí? Y acá reemplazamos la formulita, L2pi por radio, pero su radio del menor es 2K y del mayor es 5K. Entonces, ahí está, la diferencia es 18. ¿Ya? Solamente reemplacé. ¿Ya? ¿Ven? Reemplacé. Bueno, aquí podemos factorizar L entre 2pi-K y nos sale 1/2 menos 1/5. Acá en aspa, 5, 2 arriba, 5 menos 2, 3 y abajo 10. Ahí está. Y tercia, 18 entre 3, 6. 6 por 10, 60. Por 2, 120 pi-K. Tenemos la longitud. Y la longitud es la misma para la llanta delantera como la llanta trasera, o la mayor y la menor, ¿sí? Ahora nos piden el ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, como me están pidiendo ángulo, aquí en la fórmula no pone ángulo, pero yo les dije, recuerden también que la longitud es ángulo por radio, ¿ya? Entonces podemos igualar. Como tenemos que 120 pi por K, es el mismo para los dos, lo vamos a relacionar, ¿ya? Con su ángulo, vamos a llamarle ángulo del mayor, ángulo del menor. El radio sí sabemos, de uno es 5K, del otro es 2K. ¿Ya? Ahí está, miren. ¿Ya? Me piden la suma de los ángulos girados, ¿ya? La suma. El ángulo sería L sobre R. Entonces, L sobre 5K es el mayor, L sobre 2K es el menor. Pero L es 2pi, perdón, L es 120 pi K. Se va acá, ¿no? Acá se va y te queda 120 entre 5, pi. 120 entre 2. 120 pi entre 2. ¿Está bien? ¿Sí? Acá sale 24 pi y 60 pi, 84 pi. ¿Ya, chicos? Ahí está. Ay, perdón. Me pasé. Hagan captura y pasamos con los ejercicios, ¿ya? ¿Listo? Ya, vamos entonces a los ejercicios. Ejercicio 12, ¿sí? Dice, de la figura se tiene dos ruedas tangentes de centro O1 y O2, cuyos radios miden 3 centímetros y 7 centímetros respectivamente. Ahí tenemos los tamaños, ¿no? Si A y B son puntos sobre las ruedas y giran en el sentido indicado, ¿cuántas vueltas como mínimo debe dar la rueda de mayor radio, para que la distancia entre los puntos A y B sea la mínima por segunda vez? Chicos, distancia mínima entre A y B. ¿Cuál es la distancia mínima entre A y B? A ver, este va a girar así, este va a girar así, ¿ya? Y quieren que estos puntos A y B tengan la distancia mínima. ¿Qué va a pasar? La distancia mínima es 0. Y eso va a ocurrir cuando ambos tengan contacto. ¿Está bien? Ahora, a ver, yo les pregunto, a ver, atención acá, chicos. Solamente aquí el movimiento. Para que este A, en este sentido, llegue hasta acá, solamente ahí, ¿ah? Así. ¿Qué parte de una vuelta va a dar? Una vuelta completa llegaría al mismo punto A.
¿no? Hasta en su 3 posición inicial. cuartos. Perfecto, 3/4, muy bien. ¿Sí? Muy bien, acá también en el chat, Sebastián, también 3/4, ¿ya? Muy bien. Sí, mucho cuidado con eso. A veces no se fijan en la flechita y creen, ah, ya, acá 1/4. No, miren por dónde va a girar. Y el B, también igualito, 3/4, ¿ya? Si ambas ruedas darían una cantidad entera de vueltas, chicos, ya yo digo, dan una cantidad entera, 20, 40, no sé. ¿Dónde van a quedar siempre? Si la cantidad es entera, siempre van a quedar en la misma posición, ¿ya? Si ambas ruedas dan una cantidad entera de vueltas, quedan igualito como están. Claro, porque es una cantidad entera de vueltas. Pero para que hagan contacto, a esa cantidad entera de vueltas le tenemos que agregar 3/4, ¿ya? Es entero más 3/4 para que hagan contacto. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a poner acá, para que el punto A y el punto B hagan contacto, las ruedas deben girar una cantidad entera de vueltas más 3/4 de vuelta. Entonces vamos a decidir, no giran la misma cantidad de vueltas, ¿ah? Porque ustedes están viendo que uno es más grande que el otro. Entonces las cantidades de vueltas son diferentes. Por eso que vamos a poner vueltas de la rueda con centro 1, m, más 3/4. ¿Está bien? Y de la otra, n más 3/4. ¿Cómo es m y n? Recuerden, estos son números enteros positivos, ¿ya? El m y el n son enteros, ¿ya? El 3/4 es lo que le vas a aumentar para que haga contacto con, ¿no? Entre ellos, con A y B, ¿no? El punto de tangencia, ¿ya? Y ahí está. Están cumpliendo la situación, ¿no? ¿Se acuerdan? La tercera de la teoría. Había 3 casos en que puedo utilizar el radio por el número de vueltas, ¿no? Cuando está así, directo, ¿no? Cuando está así, por la faja cruzadito, y esta es la tercera, como la que tenemos ahí, ¿ya? Entonces, ya, radio 3 por el número de vueltas, radio 7 por el número de vueltas. Multiplicamos 3m, acá saldría 9/4, 7n más 21/4. El 9/4, ¿ya? El 9/4 va a restar al 21/4, ¿sí? Y quedaría 12/4, que sería 3. Miren, y quedaría así, 3m menos 7m. 9/4 y 21/4. Pasa a restar, 21/4 son fracciones homogéneas. 21 menos 9, 12/4. 2 entre 4, 3, ¿ya? Y aquí le vamos a dar valores. ¿Qué valores puede tomar m y n para que cumpla con la ecuación? Entonces, primero, si n vale 0 y m 1. O sea, esta es la primera vez que hacen contacto. ¿Cuándo es eso? ¿No? Sí, ojo, cuando n es 0, quiere decir cuando el grande da 3/4 nada más. Se gira 3/4 y mientras tanto el otro ha dado una vuelta más 3/4. ¿Sí? La segunda vez, otro número que cumpla con la ecuación. ¿Está bien? Este es múltiplo de 3, múltiplo de 3, ¿no? ¿Ya? Entonces sería cuando este también, miren, miren, múltiplo de 3, esto tiene que ser múltiplo de 3. 0, el otro sería cuando es 3. 3, 21, ¿no? 24, 8. ¿Está bien? Ahí está. Esta es la segunda vez que hacen contacto. ¿Y cuántas vueltas ha dado la rueda de mayor radio? O sea, estamos hablando de esta. Esta es la de mayor radio, la que tiene centro O sub 2. ¿Cuántas vueltas daría? N más 3/4. O sea, 3 más 3/4. ¿Y cuánto es 3 más 3/4 en decimales? 3,75 vueltas, ¿ya? Ese problema, este tipo de problemas se resuelve así. Te piden la menor distancia. A veces te pueden decir la mayor distancia. La mayor distancia es cuando A esté por acá y B por acá, ¿no? Extremo, extremo. Tienen que leer bien lo que te están pidiendo, ¿ya? Y a ver, acá se me borró, ¿no? Recordad siempre que m y n son enteros positivos. Y también sabe qué ha pasado muchas veces, chicos. Se emocionan y marcan 3. Ah, ya, cuando n vale 3. Y se olvidaron sumar los 3/4, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Seguimos. Hagan captura. 13, acá está. ¿Cuál será la relación del número de vueltas que da la rueda delantera de un tractor
con respecto al número de vueltas que da su rueda trasera. Ve el gráfico. Cuando el tractor recorra 300 metros. ¿Recuerdan lo que les mencioné sobre las ruedas? Les dije, ¿no? Que lo que recorre una es la misma que recorre la otra, ¿ya? Ahora, en recorrido así horizontal hemos trabajado que ese recorrido es 2pi por radio por el número de vueltas, ¿ya? Acá me se considere que los radios de las ruedas son 0,75 metros y 1 metro, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá. Vueltas de la llanta delantera. Le vamos a llamar VDD. Y de la llanta que está atrás, VDT. Número de vueltas, ¿está bien? ¿Ya? Ahora, sabemos que la longitud o el recorrido es 2pi por radio por el número de vueltas. Es lo que le acabo de mencionar hace un ratito, ¿ya? Esto sería, ¿ya? Considerando las vueltas de la llanta delantera, pero recuerden que es la misma, ¿ya? Para el recorrido L es lo mismo para las dos llantas, ¿ya? Solo que va a variar entre la vuelta delantera y la vuelta trasera. Acá, su radio, ¿está bien? Su radio de uno es 0,75. Es más chiquita, la delantera es la más chiquita. Y la otra es la de radio 1. Despejamos. ¿Ve? Miren, ¿cuánto recorrió? 300, 300. Es el mismo. Solamente acá cambia su radio, vueltas, vueltas. ¿Sí? Y te piden la relación, simplemente dividimos. ¿Ya? Cuando dice la relación es esto entre esto. ¿A qué es igual esa relación? Ahí está. Simplificando sale 4 tercios. ¿Ya? Vean bien ahí cómo se ha trabajado y recuerden, cuando hablamos de bicicleta, tractor, carro, las ruedas delantera y trasera hacen el mismo recorrido, ¿sí? O sea, el L es el mismo. Lo que va a variar es el radio, ¿ya? Y el número de vueltas. Al menos que ambas llantas sean igualitas, pero no, siempre te van a poner así diferente tamañito. Así que, ya saben. Vamos a la última. Captura. En el siguiente sistema de poleas, los radios de las poleas A, B, C, D y D son 3, 5, 2 y 4, respectivamente. Si el bloque P sube una longitud de 30 pi, ¿cuál es la diferencia de vueltas de la polea A y D? Miren, acá era como el que le dije del yo-yo, ¿no? Este sube 30 pi. ¿Sí? Sube. ¿De acuerdo? Entonces, esa es por si acaso la polea C, estamos hablando de la C. Si 30 pi es lo que sube, ¿ya? Entonces, ¿ya qué va a pasar? Lo podemos relacionar con el ángulo por el radio. El ángulo de C por el radio de C, 1, 2, 3, 1, 3, es 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ángulo de C? 15 pi. Chicos, con esa información, ustedes podrían decirme, ¿ya? ¿Cuál sería el ángulo de B? ¿Se puede saber el ángulo de B o no? El ángulo de giro de la polea B. Sí, ¿no, Sebastián? ¿Y cuánto sería? ¿A qué sería igual? 15, muy bien, claro, 15 pi, ¿no? 15 pi, muy bien. Porque B y C está unido por un eje fijo, entonces esto es igual al ángulo de B. ¿Ya? Y ahora tienes el ángulo de giro de B, de este. ¿Y con quién se relaciona B? B se está relacionando con A. ¿Sí? Quiere decir que ahí tú podías trabajar con el ángulo de B con su radio igual al ángulo de A por su radio. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que el ángulo de A por radio de A es igual. ¿Con quién está relacionado? Con el ángulo de B por el radio de B. ¿Sí? ¿Conoces el ángulo de B? Sí. Es 15 pi. ¿Conoces su radio? Sí, es 5. ¿Conoces el radio de A? Sí, es 3. Y con eso podemos tener el ángulo de A. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Ya, porque acá al final te piden la diferencia de vueltas de A de la polea.
Si yo tengo el ángulo de giro, hace las vueltas, porque saben que se divide entre 2pi, nada más, ¿ya? Vamos avanzando con esta primera parte en limpio, antes que nos gane la hora. Ahí está, 15pi. Pero ese 15pi es igual al ángulo de B, ¿ya? Ahí está. Y ahora trabajamos con este sistema. Este con este. ¿Ya? Ahí está. Ángulo de B por radio de B es igual al ángulo de A por radio de A. Reemplazamos los valores, ¿sí? El ángulo de B es igual a 15pi. Su radio, ¿ya? Es 5. Ángulo de A no lo sabemos. Conocemos su radio que es 3, ¿sí? Multiplicando acá y dividiendo entre 3. ¿Está bien? Sale 25pi. Ya tenemos el ángulo de giro de A. Si yo quiero saber las vueltas, ¿qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? Las vueltas de A. Si yo les dije, ¿no? En la teoría lo hemos visto. Si tenemos el ángulo de giro, nosotros podemos tener las vueltas. ¿Cómo se hallaba, chicos? Las vueltas. Para saber cuántas vueltas, teniendo el ángulo que giró, ¿qué tenemos que hacer con esa cantidad? ¿Se acuerdan? Dividir entre 2pi. Perfecto. Muy bien, Juan Pablo. Dividirlo entre 2pi. Se va pi, sale 25 medio. ¿Ya, chicos? Así. ¿Ya? Borro porque ahí está. ¿Ya? Ya tenemos una parte de lo que me piden. ¿Ya? Las vueltas de A. Ahora las vueltas de D. ¿Sí? Pero D, ¿cómo conecto D? D, según mi gráfica, se conecta con C. Ah, acá está. ¿Ven? Está conectado. ¿Ya? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de C? De C tenemos sus vueltas, su ángulo de giro y tenemos el radio. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces relacionamos acá. El ángulo de C por el radio de C es igual al ángulo de D por el radio de D. ¿Ya? Este es 15pi. ¿Ya? Bueno, eso ya eso acá está lo que hemos hallado. 15pi, su radio es 2, ¿ya? Ahí está de C, 2, igual al ángulo de D, que no lo conozco, y su radio es 4, ¿ya? Acá pasa a dividir, sale 15 medios pi. Y otra vez, ¿no? Lo que les mencioné, si yo tengo el ángulo de giro y quiero saber las vueltas, es bien simple, lo dividimos entre 2pi. ¿Ya? Y acá nos sale 15 cuartos, ¿no? Acá está. Acá 25 medios, 15 cuartos, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? La diferencia. Una resta, ¿sí? ¿Está bien? Acá por 2, 50 menos 15, 35 cuartos. La clave. ¿Ya, chicos? Y con eso hemos terminado. Miren, la formulita, o sea, todas esas propiedades que se consigue según cómo están conectados las ruedas, las poleas, los engranajes, ¿ya? Lo tienen que aprender. Por ejemplo, tú no puedes utilizar ninguna de las propiedades, puedes aplicarlo a A con D, porque A con D no está cumpliendo. A con B sí, B con C por un eje fijo, y después C con D sí. Por eso no vayan a pensar que, está el dibujo, A con D lo conecto, ¿no? Número de vueltas de A por su radio es igual al número de vueltas de D por su radio. No, chicos, tienen que ver que se cumpla cualquiera de las situaciones que le hemos dado en la teoría, ¿ya? Bien, captura y ahora las claves de los ejercicios propuestos. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Listo? Hagan captura. Ya. Gracias, chicos, por su atención, su participación. Ya hicieron la captura. No hay han hecho todo, ¿no? Han capturado todo. No necesitan capturar más para dejar de compartir. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Listo. Ya, chicos, ahora sí, los dejo. Tienen ya otro curso. Gracias y me despido, ¿ya? Y practiquen siempre. Chao, chao.
Chao, chao, ahí está Sebastián, Juan Pablo, Tirsa. Cuídense mucho, chicos. Chao, Mayra. Ya. Chao, Juan Pablo. Buenos días, chicos, buenos días con todos. Damos inicio a la clase del día de hoy. Ya saben, si tienen alguna consulta, alguna duda, me lo hacen saber, por favor, mediante el chat o encendiendo su micrófono. Los temas que vamos a ver en esta quinta semana es los fluidos y temperatura y calor. Cuando nosotros hablemos acerca de fluidos, vamos a considerar tanto como los líquidos como los gases. Dentro de ello vamos a hablar acerca de los tipos de presión y también qué es lo que producen estas presiones, ¿no? También vamos a hablar acerca de la fuerza que ejercen los fluidos según el principio de Arquímedes. Empezamos entonces dando algunos conceptos básicos, como por ejemplo un fluido en reposo. Cuando hablemos acerca de un fluido, nos vamos a referir tanto a los líquidos como a los gases. Un fluido puede ser una sustancia líquida o una sustancia gaseosa, que cuando se encuentra en reposo va a tomar la forma de recipiente que lo contiene. Un fluido también va a ejercer fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Entonces yo tengo un depósito, en este caso se le llama vasos comunicantes. Vemos que el fluido, en este caso el líquido que lo contiene, toma la forma del recipiente. Observo también que el nivel en todas las ramas del recipiente es la misma. Acá tengo un recipiente. Hablamos acerca de un fluido en reposo. Este fluido va a ejercer una fuerza sobre todas las paredes del recipiente que lo contiene. Fuerzas perpendiculares. Entonces, no te olvides, un fluido puede ser una sustancia líquida o una sustancia gaseosa. La presión, ¿no? Vamos a hablar. La presión es una cantidad escalar que indica la magnitud de una fuerza perpendicular que actúa sobre una superficie, sobre un área. Presión se define como la fuerza perpendicular sobre el área. Entonces acá yo tengo este bloquecito, el cual se ejerce una fuerza F. Entonces vemos que en este caso, recuerda que la fuerza tiene que ser una fuerza perpendicular. Entonces, como la fuerza no es perpendicular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponerla. Una componente perpendicular vendría a ser esta, ¿no? Entonces, nosotros decimos, esa es la fuerza perpendicular, que vendría a ser el F coseno de teta. Esta es la fuerza perpendicular. Entonces, la presión sería acá, en este caso, ahora por este lado, la fuerza es perpendicular y decimos presión, fuerza perpendicular sobre el área. Presión, fuerza perpendicular sobre el área. La unidad de la presión en el sistema internacional
Newton sobre metro cuadrado equivale a pascal, lo simbolizamos con una P mayúscula y una A. La presión se mide en pascal. Recuerda que el área tiene que estar en metros cuadrados, la fuerza en Newton. Tenemos la densidad. La densidad es una cantidad escalar que indica la masa de un objeto por unidad de volumen. Pero no te olvides también que la densidad es propia de cada sustancia. Propia de cada cuerpo o sustancia. Entonces podemos relacionar como la densidad sobre el volumen. Su unidad, recuerda que la masa se mide en kilogramos, el volumen en metros cúbicos. Si te dicen que la densidad es propio de cada cuerpo, entonces nosotros decimos para el agua, la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad del agua. O sea, profesora, si yo tengo un litro de agua, su densidad seguirá siendo 1000. Si tengo medio litro de agua, su densidad seguirá siendo 1000. Sí, la densidad de un cuerpo, hemos dicho, la densidad es propio de un cuerpo. En cambio, si tú tienes un litro de agua con un litro, por ejemplo, de alcohol, entonces es diferente porque hablamos de diferente sustancia. Diferente sustancia. Diferente sustancia tiene diferente densidad, a pesar que tengan el mismo volumen, a pesar que tengan, por ejemplo, la misma masa, que sea la misma masa, igual la densidad va a ser diferente, ya que estamos hablando de diferentes sustancias, diferentes cuerpos. Acá, por ejemplo, tengo ahora diferentes cuerpos, diferentes sustancias, y observamos en qué relación está el volumen con la densidad y la masa. Observamos que el volumen es constante. Si el volumen es constante, ¿cómo se comporta la densidad con la masa? La densidad es directamente proporcional con la masa. Lo vemos por la ecuación. A mayor masa, mayor es la densidad. A mayor masa, mayor es la densidad. La densidad del plomo es mayor a la densidad del agua. Es por eso que decimos a mayor densidad son más pesados, ¿no? Mayor es su peso. La masa del agua es mayor a la masa del corcho, entonces el corcho tendrá menor densidad. A mayor masa, mayor es la densidad. Entonces observo que el que tiene mayor masa es el plomo, por lo tanto tendrá mayor densidad. En cambio, el aire tiene menor masa, por lo tanto su densidad será menor. Ahora vamos a hablar acerca de en qué relación está el volumen con la densidad, si la masa es constante. Entonces observo si la masa es constante. Si la masa es constante, ¿cómo se comporta el volumen con la densidad? Vemos que el volumen es inversamente proporcional a la densidad. Es inversamente proporcional. A mayor volumen, menor es la densidad. A mayor volumen, menor es la densidad. Ahí está. A mayor volumen, menor es la densidad. A mayor volumen, menor es la densidad. Entonces, el que tiene menor volumen es el plomo, por lo tanto, su densidad será mayor. El que tiene mayor volumen es el corcho, por lo tanto, su densidad será menor. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, profesora. Ok, entonces reforzamos esta parte con la solución
de algunos ejercicios de clase. Revisamos nuestro ejercicio número 1. En este ejercicio número 1 me hablan acerca de la presión. La presión, cuyo símbolo es P, es una cantidad física que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza sobre una superficie. Por ejemplo, un hombre de 65 kilogramos se encuentra parado en un pie en un plano horizontal. Si el área de la planta de sus zapatos es 50 centímetros cuadrados, determine la presión que ejerce el joven en la base de apoyo debido a su peso. Ponemos solución. Solución. ¿Está? Entonces trata de un hombre está un hombre que está parado en un pie. Está parado en una superficie horizontal. Entonces nosotros decimos, este hombre ejerce una fuerza sobre su pie. Ahí está. Esta es la fuerza F. Esta fuerza es debido a su peso. Es debido a su peso. Entonces el peso está apoyado solo sobre un pie. Nosotros sabemos que la presión es una fuerza perpendicular sobre una superficie. Esa fuerza perpendicular está actuando sobre esta superficie horizontal cuya área del zapato es A. Entonces nosotros decimos, la presión está dada por la fuerza perpendicular que vendría a ser el peso sobre el área. El peso del joven es 65, la gravedad es 10, me falta el área. El área está de dato. El área es de 50 centímetros cuadrados. Pero tiene que estar en unidades del sistema internacional, en metros. Entonces nosotros decimos, un metro cuadrado equivale a 10 a la cuarta centímetros cuadrados. ¿Está? Incluso te lo han puesto acá. Centímetros cuadrados se cancela. Y ya tienes que el área es 50 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces acá es 50 por 10 a la menos 4. Se cancela un cerito. Tenemos cuánto es. 1. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Se escuchó? 130.000. 130.000, me dice todos. 130. Acá en realidad te sale 13. 13 por 10 a la cuarta. Y esto le puedes poner como 130 por 10 al cubo. Y ahí está Pascal. O 130 kilopascal. 130 kilopascal. Y esa es nuestra respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. Pues no te olvides
que tus datos tienen que estar en unidades del sistema internacional. En el ejercicio número 2 me hablan acerca de la densidad. La densidad es una cantidad escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Determine la densidad de una esfera que tiene una masa de 700 kilogramos y el volumen es de 14 metros cúbicos. Entonces acá nosotros decimos solución. Tenemos como dato, tenemos, me piden la densidad de la esfera, no sé la densidad de la esfera, pero me están dando que esta esfera tiene una masa de 700 kilogramos y tiene un volumen de 14 metros cúbicos. Miren las unidades que están en el sistema internacional. Entonces, recordemos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, lo único que me queda es reemplazar. La densidad es la masa, que es 700, entre 14. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, chicos? $50 kilogramos sobre metro cúbico. 50, me dicen. 50 kilogramos sobre metros cúbicos. 50 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Todos de acuerdo? Y eso lo encontramos en la alternativa D. Revisemos nuestro ejercicio número 5. En este ejercicio número 5 me dan una esfera. Es una esfera sólida de cobre. Me dicen que su diámetro es de 10 centímetros. Me piden que determine la masa y me están dando la densidad del cobre. Me dan la densidad del cobre. Entonces yo puedo decir la densidad del cobre es 8,4 gramos centímetros cúbicos. Bueno, recordemos que la densidad, es masa sobre volumen. Despejando la masa es densidad por volumen. Para determinar la masa del cobre, necesito el volumen. En este caso, es el volumen. ¿De qué forma tiene? Es una esfera. ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? ¿Me pueden decir? (4/3 pi por radio cúbico). Por radio al cubo. Muy bien, esa es fórmula. Entonces, ya tengo el volumen de la esfera. 4/3. Recuerda que pi me dicen que lo aproxime a 3 de radio. Si el diámetro es 10 centímetros, ya sabes que radio es la mitad del diámetro. Entonces, es 5 centímetros.
Entonces acá será 5. Recuerda que tiene que estar en metros, por eso le multiplico el menos 2. 3 y 3 se va. ¿Cuánto sale el volumen? Miss, ¿Escuchó? ¿Cuánto sale? cuando le multiplica por 10 a la menos 2, está convirtiéndolo en metros cúbicos, para metros, ¿no? Claro, sí. Recuerda que las Pero unidades... Miss, en la bueno, densidad está en centímetros cúbicos. bueno, en todo caso lo podría dejarlo todo, ya lo dejo ya. Entonces no te olvides, ya lo dejo así. Está en centímetros. Ahí está. Y la respuesta te va a salir en centímetros cúbicos. Ya está. ¿Cuánto sale? $8.300. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 500, ¿no? 500. 500 centímetros cúbicos. Ya está. Pues acá me sale, la densidad del cobre es 8,4 gramos centímetros cúbicos por 500 centímetros cúbicos. La masa en gramos, ¿cuánto te sale? 4.200. 4.200 gramos. Pues, pero yo quiero en kilogramos. Mira, la respuesta en kilogramos. 4,2. Claro, ahí está la masa. Tú sabes que en un kilo hay 1000 gramos. Entonces acá te sale 4,2 kilogramos. Esto es por aspa simple, pues, ¿no? Tú dices así. En un kilo hay 1000 gramos. ¿Cuántos kilos habrá en 4.200 gramos? Ahí está. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, para resolver este ejercicio tenías que recordar cómo se determina la densidad de una esfera. Estuvimos hablando entonces de la densidad. También hemos hablado acerca de la presión. Dijimos que la presión se define como la fuerza perpendicular sobre una determinada área y se mide en Pascal. ¿Sí o no? Sí, eso es lo que hemos hablado. Tenemos tipos de presión. Tipos de presión. Tenemos la presión hidrostática, que le voy a representar como P sub H. La presión hidrostática es la presión que ejercen los líquidos sobre cualquier cuerpo que se encuentre dentro de él. Por ejemplo, si yo quiero determinar la presión que soporta este pez, que se encuentra a una profundidad H, tú dices
Arriba del pez hay toda una masa de líquido. Este líquido tiene peso, entonces el peso del líquido está ejerciendo presión. Esa presión se le llama presión hidrostática. La presión hidrostática va a depender de la densidad del líquido. Presión hidrostática depende de la densidad del líquido, depende de la gravedad y depende de la profundidad H. Así se determina. A mayor profundidad, mayor es la presión. Mayor es la presión. No te olvides, este es la densidad del líquido. La otra presión que vemos es la presión atmosférica. La presión atmosférica. Que le vamos a representar con peso cero. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera. Recuerda que la Tierra está envuelta por una capa llamada atmósfera. Esta es la atmósfera. Esta es la atmósfera. Y la atmósfera está compuesta por varios gases, varios tipos de gases. Estos gases tienen masa. Al tener masa, tienen peso, ¿no? Tienen peso. Entonces, el peso de la atmósfera está ejerciendo una fuerza sobre todos los cuerpos que están en la superficie de la Tierra. El peso de la atmósfera genera presión. Esa presión se le llama presión atmosférica. La presión atmosférica depende del lugar donde nos encontremos, porque recuerda que la Tierra no es plana, pues entonces la presión atmosférica afecta de diferente forma en una cordillera que en la costa, ¿no? Entonces la presión es distinta, porque recuerda que la atmósfera tiene picos más altos, picos más bajos, entonces la presión atmosférica depende de la latitud, ¿no? La latitud. Pues nosotros, para no complicarnos, decimos a nivel del mar. A nivel del mar, nosotros vamos a considerar a la presión atmosférica como 10 a la quinta pascales. Lo puedes utilizar también otra unidad, que es la atmósfera. Entonces, la presión atmosférica también puedes decir que es igual a una atmósfera. O puedes utilizar también las unidades de milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio. También puedes usarlo, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de presiones. De tal forma, entonces acá nosotros hablamos, recuerda entonces que la presión atmosférica depende del lugar. La presión atmosférica siempre es cuando nosotros estamos al aire libre, ¿no? Y vale 10 a la quinta pascales sobre el nivel del mar. Ese es el nivel del mar. Acá la presión es mayor, acá la presión es menor. A mayor altura, en este caso hablamos de altura, no hablamos de profundidad. La presión es menor, mira. Que nosotros hablamos acá, mira. Es distinta, ¿no? Entonces es eso. Entonces, nosotros si nos vamos a, por ejemplo, a Huancayo, la presión atmosférica es menor respecto a Lima, respecto a todas las ciudades que se encuentran en la costa. Esta diferencia de presión nos afecta a nosotros. No, si nunca hemos estado en la sierra, si nunca hemos viajado a la sierra, nos afecta al correcto funcionamiento de nuestros órganos. Nuestros órganos funcionan bajo cierta presión,
¿no? Entonces, ¿de qué forma nos afecta? En nuestro rendimiento físico. Nos agitamos más. Algunos, claro, les afecta más que a otros. Nos puede afectar, nos agotamos más rápido. Estamos caminando una cuadra y ya estamos agotados. A algunos les duele la cabeza, ¿no? Les producen náuseas, vómitos, el conocido mal de altura, el mal soroche que lo llaman, ¿no? Entonces eso es debido a la diferencia de presiones. Nosotros, como les dije, en los ejercicios vamos a considerar a la presión atmosférica como 10 a la quinta pascales, ¿ya? Tenemos la presión absoluta o total, simplemente P. La presión absoluta o total decimos que es la presión atmosférica más la presión hidrostática. Esa es la presión absoluta. Presión atmosférica más la presión hidrostática. Como una nota, puedo indicar que la presión hidrostática equivale a la presión manométrica, ¿no? Manométrica. Entonces, ponemos, por ejemplo, decimos así, de un mismo líquido, por ejemplo, tengo un líquido. Este líquido tiene una densidad y tengo este punto A y este punto B. ¿Quién tiene mayor presión? ¿Quién posee mayor presión? B, ¿no? A mayor profundidad, la presión es mayor. Entonces nosotros decimos, determino A, la presión en A es la densidad del líquido, gravedad y el H, la profundidad de A. A se encuentra a esta profundidad. Y acá le falta la atmosférica, pues, porque recuerda que la presión es hidrostática y atmosférica. Mientras que en B, la presión es arriba de B, hay atmosférica e hidrostática. Esta considero la profundidad H de B. Si yo determino la diferencia de las presiones, se van las presiones atmosféricas y puedo factorizar la densidad del líquido, gravedad, y me va a quedar H de B menos H de A. H de A. Entonces la diferencia de presiones es la densidad del líquido, gravedad y la variación de profundidad, ¿no? Te puedo decir la diferencia de presiones entre A y B es la densidad del líquido, gravedad, y esta es la distancia, puedo indicarle que es la distancia entre A y B. Esta es la distancia entre A y B. Entonces, si yo quiero hallar la variación de presiones entre dos puntos, simplemente tomo la diferencia de presiones entre dos puntos, dependerá de la distancia de separación entre los dos puntos, ¿no? Eso es para un mismo líquido. Un mismo líquido. Puedo poner un ejemplo que podría ser este ejercicio número 3.
Vamos. En este ejercicio número 3 me indican un buzo se encuentra sumergido en un lago. Este lago, la densidad del lago es la misma que la del agua, me dice. Este buzo se encuentra sumergido. Ahí está el buzo. Y me piden que determine a qué profundidad se encuentra el buzo, de tal forma que experimente una presión de 6 atmósferas. Entonces le he puesto que este buzo se encuentra en la posición A, y en la posición A experimenta 6 atmósferas. ¿A qué profundidad? Entonces recuerda que estas 6 atmósferas es 6, una atmósfera es 10 a la quinta pascales. Está en pascales. ¿Ya? Entonces vemos y decimos así. Entonces, sabemos que la presión en el punto A, ¿a qué es igual? Arriba de A, ¿qué cosa hay? Hay aire y hay agua. Como la presión es una cantidad escalar, se suma la presión del aire más la presión del agua. La presión del aire se le conoce como presión atmosférica. La presión del agua es la presión hidrostática. Entonces, ya tenemos. La presión en el punto A es 6 por 10 a la quinta pascales. La presión atmosférica es 10 a la quinta pascales. Y la presión hidrostática es la densidad del líquido, gravedad H. Acá tenemos 5 por 10 a la quinta es densidad del agua, es 1000, gravedad es 10 y H. H va a ser igual a 50 metros. O sea que a 50 metros de profundidad la presión se soporta una presión de 6 atmósferas, mejor dicho. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió el ejercicio? Te escucho, te leo. ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Me indica. Todo bien, entonces. Resolvamos un ejercicio más. Este ejercicio número 4. Me dice, la presión hidrostática es la presión que se somete un líquido sumergido en un fluido, debido a una columna de líquido que actúa sobre él. Me piden que determine la diferencia de presión entre A y B. Ya lo habíamos dicho ya. ¿De qué depende? ¿De qué depende la diferencia de presiones entre dos puntos? De las alturas. ¿De las alturas entre quiénes? Entre B y A. Entre B y A. O sea, esta. O sea, la distancia de separación entre los puntos, ¿no? Esta. Entonces, ya tengo la diferencia de presiones. Densidad de líquido, en este caso es agua,
gravedad. Y esto es ¿cuánto? ¿Cuánto es D? Es 100 centímetros. ¿Y en metros cuánto equivale? 1 metro. 1 metro. Por 1. Entonces tenemos 10 kilopascal. Es la respuesta. 10 kilopascal. ¿Alguna pregunta? Entonces, si te piden que determines la diferencia de presiones, dependerá de la distancia de separación en los puntos. ¿De dónde salió eso? Lo hemos deducido. Cuando hicimos por acá. Ya está, ahí está. Hallo la presión en A, la presión de B. Entonces, hallo la diferencia y observo que depende de la diferencia de las profundidades. La diferencia de las profundidades es la distancia de separación entre A y B. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió este ejercicio número 4? A ver. Veamos un ejercicio más. Tenemos el ejercicio número 7. A ver, veamos. En este ejercicio número 7 me dice, una esfera de radio R permanece en la posición mostrada. Está así, en la posición mostrada. Si la presión hidrostática en la parte inferior, desde la parte inferior, le voy a poner B como dato. La presión hidrostática en B es de 8 kilopascales. Y la presión en la parte superior, entonces la parte superior, voy a poner A. Entonces, presión hidrostática en A es de 4. Con esos datos, tú puedes determinar el radio de la esfera, entonces yo puedo decir, a ver, la distancia entre A y B, ¿cuál es la distancia entre A y B? ¿Esta distancia cuánto es? Es 2R, ¿no? Es R y R a 2R. Entonces puedo hallar la diferencia de la presión. La presión de B menos la presión de A depende de la densidad del líquido, gravedad y de la distancia que hay entre A y B, ¿no? Diferencia de presiones, tengo 8 kilos menos 4 kilos, esto diferencia es 4 kilos. Densidad del líquido es agua. Gravedad es 10. Y la distancia de separación es 2R. Kilo y kilo se van. ¿Cuánto vale R? 0,2. 4 entre 20. Esto me indica que es 0,2. ¿Todo de acuerdo? Muy bien.
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió entonces que la diferencia de presiones en un mismo líquido dependerá de la distancia de separación entre los puntos? Entonces, así hemos determinado la presión en un mismo líquido. Pero, ¿qué sucede si yo tengo líquidos no miscibles? ¿Qué son líquidos no miscibles? ¿Se acuerdan? Los líquidos no miscibles son líquidos que no se pueden combinar, así como el agua y el aceite no se pueden combinar, ¿no? Siempre hay una capa de separación. Entonces acá yo tengo dos líquidos. ¿Ya? Este es el líquido 1. Y este es el líquido 2. El que tiene mayor densidad es el líquido 2. Entonces, este es su espesor del líquido 1 y este es su espesor del líquido 2. Yo tengo dos puntos. Quiero hallar la presión en A y quiero hallar la presión en B. Entonces tú dices, la presión de A. Arriba de A, ¿qué cosa hay? Aire. Aire. ¿Y quién más está? Está la presión del líquido 1. La presión del aire, la presión atmosférica. La presión del líquido 1 es la presión hidrostática, que es la densidad del líquido 1, gravedad H1. Vamos, la presión en B. ¿A qué es igual la presión en B? Arriba de B está la presión que ejerce el aire, está la presión que ejerce el líquido 1 y también está la presión que ejerce el líquido 2. Reemplazo, presión. La presión que ejerce el líquido 1 es la presión que ejerce el líquido 2, densidad del líquido 2, gravedad. El H, consideramos la suma, solamente voy a considerar el espesor, el grosor del líquido 2, que es H2. Y al final observo que la presión en B es, todo esto es la presión de A, más la hidrostática del líquido 2. Entonces, cuando nosotros tengamos líquidos no miscibles, consideramos como profundidad, como H, solamente los espesores, no la suma. No la suma, porque acá tú puedes ver el HB es el H de A más D, ¿no? Pero en este caso, la altura para B solamente considero el espesor de E2. Nosotros sabemos que si tenemos en los vasos comunicantes a una misma profundidad, a una misma profundidad, para un mismo líquido, tenemos a una misma profundidad, para un mismo líquido, tenemos que las presiones son
iguales. La presión no depende de la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces, nosotros decimos que la presión es la misma a una misma profundidad para un mismo líquido. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos diferentes líquidos? Vamos a ver por este lado. Puedo poner una observación en un tubo en forma de U. Un tubo en forma de U. Acá voy a tener este líquido rojo hasta por acá y voy a tener resto, este líquido, hasta por acá. Y voy a hallar la presión en este punto 1 y por acá le llamo punto 2. Lo voy a subir un poco más. Le puedo decir que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Eso es diferente. ¿Por qué? Si están a un mismo nivel. Decimos que se trata de diferente líquido. Cuando se tiene diferente líquido, la presión es distinta, ¿no? El punto 1 está en el líquido rojo, punto 2 está en el líquido azul o celeste. Ahora, busco siempre el desnivel entre estos dos puntos, la de separación. Entonces digo, a ver acá, este punto de separación. Le pongo punto A y acá punto B. La presión en A es igual a la presión en B, porque ambos se encuentran en el mismo líquido. ¿En qué líquido están? Está en el líquido azul. Azul. ¿Cómo se calcula la presión en A? Entonces aplica formulita. Pues. Arriba de A, ¿quién está? La atmósfera está abierto y está la hidrostática del líquido rojo. Es la densidad del líquido rojo, gravedad, el H. ¿Está? En B, ¿quién está? Está abierto también, hay atmosférica, ¿no? Acá está atmosférica, está abierto. Y está la hidrostática del líquido 2, H, que le llamo H2. Ya está. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora apliquemos un ejercicio como ejemplo. Este es ejercicio 6. Me dan un tubo en forma de U. Tenemos dos líquidos no miscibles, no combinables, el líquido A y el líquido B. Me piden hallar la densidad del líquido A. Entonces, busco una línea de separación. El nivel más bajo es este. Entonces pongo punto 1 y punto 2. Decimos la presión en 1 es igual a la presión en 2. Arriba de 1, ¿quién está? Hay atmosférica. Está abierto. Hay atmosférica. Acá también hay atmosférica. Y la presión de este líquido A
la presión hidrostática del líquido A. Lo mismo, en 2, arriba de 2 está la atmosférica y está la presión hidrostática del líquido B. Se van a las atmosféricas. Hidrostática de A, densidad del líquido A, gravedad, el H de A. Este es el H de A. Igual, densidad del líquido B, gravedad, el H de B. Este es el H de B. Se cancelan y podemos despejar la densidad del líquido A. Densidad del líquido A es gravedad, se cancela. Y tenemos que H de B sobre H de A multiplicado por la densidad de B. Indican que la densidad de B es igual a la densidad del agua. Y eso es 1000. Reemplazamos. Densidad de A. El H de B es 20 centímetros sobre 50 centímetros. Las unidades se van a cancelar y acá está en 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos la densidad de A es 2/5 por 1000. Eso es igual a ¿cuánto? 400. 400 kilogramos sobre metro cúbico. Y esa es nuestra respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, ¿cómo podemos determinar las presiones en un tubo en forma de U para líquidos no miscibles? Igualamos presiones, siempre buscamos el nivel más bajo, el punto de separación entre los líquidos. Ahí está, es en el punto 1 se separan. Tras una línea horizontal y esa es la línea isobárica donde la presión es la misma. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Cómo vamos? Bueno, chicos, entonces entramos a receso y continuamos al término de ello.